Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Mi nombre es Edgar López de parte de Morena Socialista y pues el día de hoy vamos a tener una charla sobre un tema económico, un tema que pues está directamente en los tomos del Capital y es la llamada acumulación originaria del capital. Nos parece muy interesante este tema. Y pues el día de hoy pues vamos a abordarlo, no sin antes recordarles que pues pueden darle like a todas nuestras páginas, es importante que nos puedan apoyar, que le den like a las páginas, las puedan compartir a nuestras distintas redes sociales. En YouTube también tenemos nuestro canal, también una invitación para que se puedan suscribir y darle like a nuestros videos. También tenemos nuestra página web en morenasocialista.org.mx. Ahí vayan a darle una vuelta. Acabamos de subir nuestro nuevo periódico y una serie de artículos. También ahí lo pueden visitar. Y también en Twitter. Twitter también tenemos ahí en nuestra página de Morena Socialista. Bueno, lo que ahora es X. Ahí también nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Y pues bueno, sin más, le daría el paso a nuestro compañero Gil Mayorga, que nos estaría dando como una pequeña introducción del tema de la llamada acumulación originaria del capital. Pues bien, Gil, adelante, si quieres, Gil. Sí, sí, gracias Edgar, buenas noches. Como ya le mencionaste, pues es un tema importante dentro de la obra de Marx, que es la acumulación originaria del capital. Eh, de hecho, este capítulo ha tenido, digamos, una recepción peculiar dentro de la teoría marxista, ya que se encuentra al final de su obra clásica del Capital. O sea, cuando en realidad este capítulo se refiere al origen mismo del capital como un concepto, digamos, un concepto económico. Esta situación peculiar de la acumulación originaria, pues tiene en realidad su razón de ser, ya que este capítulo tiene un carácter histórico. ¿Qué quiere decir esto? Que se refiere a cómo el capital surge de hecho, o sea, mientras que el resto de la obra se refiere a, digamos, cómo el capital se reproduce. Esto, sin embargo, responde a una cuestión, es decir, en el curso de la obra a Marx lo que le interesa es precisamente destacar esa dinámica, de cómo el capital mismo se produce y reproduce, pero es al final cuando realmente Marx pone cómo el capital surge por primera vez, es decir, cómo se genera para alcanzar una posición social. Incluso cómo se llega a convertir el capitalismo en un sistema de dominación, primero nacional y luego mundial. Ahí Marx, digamos, ataja cierta polémica que de hecho va a surgir. O sea, hay polémicas que son incluso lugares comunes. O sea, una de estas es clásica, ¿no? O sea, se dice que lo que indica el capital, pues no es válido para el conjunto de la sociedad capitalista mundial, que en realidad los descubrimientos de Marx están limitados al contexto de Inglaterra. O sea, eso es algo muy común que seguramente todos hemos escuchado alguna vez. O sea, esa crítica al Marx y a su obra particular del Capital se refiere a que estos principios o conceptos no son válidos para el conjunto, ¿no? de la sociedad capitalista, sino solo para el contexto específico de Inglaterra.
Y probablemente Marx se adelantó a este tipo de críticas, ¿no? Porque él coloca esta parte, digamos, histórica al final de la obra teórica del Capital, y ciertamente en la acumulación originaria es un estudio concreto de cómo surge el capitalismo en el contexto de Europa Occidental, en particular cómo llega a ser el sistema dominante en Inglaterra. Pero lo que hace Marx es precisamente indicar esta parte como un ejemplo histórico, ¿no? Sin limitarse digamos, sin orientarse a determinar que pues todo el proceso del capitalismo sigue necesariamente este camino. Lo que le interesa destacar a Marx en el contexto del capitalismo de Europa occidental, en particular de Inglaterra, es cómo el capital viene a convertirse en la relación social dominante. O sea, en qué forma concreta el capitalismo se convierte en un sistema de dominación. Esta forma concreta o histórica, pues cumple ciertas especificaciones, ¿no? O sea, finalmente, para que el capital sea una relación social dominante, pues tiene que generar esos elementos que lo hacen una forma de reproducción de la sociedad. O sea, tiene que generar, por un lado, una clase social dominada, por otro lado, una clase social dominante. En principio, lo que hace es trasladar o concentrar el poder económico, los medios de producción del conjunto de la sociedad a una clase en específico. O sea, se opera una, este, una operación de despojo de los medios de producción y de los medios de vida de una gran masa de trabajadores, y estos medios se concentran en las manos de una clase dominante, una clase que en adelante va a convertir estos medios en capital. O sea, no cualquier forma de dinero, sino específicamente de dinero en forma de capital. ¿Esto qué quiere decir? Que esta suma de medios va a adquirir la capacidad de reproducirse en tanto dinero, y además producir una ganancia, es decir, generar un plusvalor obtenido sobre plusvalor sobre la masa de dinero invertida. ¿Qué significa esto? Que a lo largo de la historia del desarrollo del capital como incluso institución, llamémosle una institución social, la masa de los pequeños productores, que se habían vuelto una forma social muy extendida en Inglaterra. Estos pequeños productores, tanto en el campo como en la ciudad, fueron progresivamente despojados de sus medios de vida y de producción. O sea, fueron arrojados de sus tierras. Algunos de ellos empezaron a prosperar, sin embargo, o sea, a costa de los otros. Y se genera por un lado, una masa de terratenientes, y por otro lado, una masa de arrendatarios que se iban enriqueciendo a costa de la gran masa del pueblo. Entonces, este despojo trasladó una de las condiciones esenciales de la producción, que es la tierra. Y por otro lado, en las ciudades, conforme se iban liberando estos trabajadores de las relaciones de servidumbre, pues fueron también, digamos, enriqueciéndose o aprovechando el trabajo libre de los otros trabajadores que eran arrojados de los antiguos gremios y de los pequeños talleres. Entonces, esta masa de estos grupos de trabajadores enriquecidos, pues fueron generando inversiones, pero en realidad se fueron, digamos, haciendo el sistema social dominante, y desplazando al régimen anterior.
pero digamos no fue como un derrocamiento del feudalismo inmediato, sino que fue un proceso largo y tortuoso en el cual las condiciones de la reproducción del capital se fueron generando constantemente. Y primero a nivel social, pues generaron lo que se llamaría las monarquías absolutas. O sea, los regímenes pasaron digamos, del feudalismo como tal a un régimen mercantil donde los, este, comercio de mercancías fue haciéndose dominante, fue convirtiéndose en una relación dominante y a partir de este régimen mercantil pues se fue generando un régimen social capitalista. Esto se produjo finalmente cuando los trabajadores quedaron definitivamente separados de los medios de producción y de vida, o sea, es decir, tanto sus medios de vida como también sus medios de trabajo se convirtieron en mercancías y con ello el propio trabajo, la propia fuerza de trabajo más bien, se convirtió en una mercancía. Entonces, cuando estos trabajadores se vieron liberados, entre comillas, por así decirlo, de sus medios de producción e incluso sus medios de subsistencia, entonces el régimen social se tornó en un régimen social dominante, capitalista. Y por otro lado, los poseedores se convirtieron en compradores de fuerza de trabajo. Digamos, quedaron definitivamente unidos al proceso de producción de mercancías para obtener plusvalor, para obtener ganancia. Es decir, a partir de los medios, de los valores de uso, pues ellos son capaces de obtener ganancia. Entonces, este recorrido que hace Marx en el capítulo de la acumulación originaria, pues no podía dejar de generar ese tipo de polémica, ¿no? O sea, es decir, él, digamos, sitúa en un contexto histórico concreto el problema del surgimiento del capital. Si él hubiera puesto este capítulo al comienzo, pues muy probablemente hay que decirlo incluso pues en un tono pues crítico, ¿no? O sea, a lo mejor si lo hubiera puesto al principio, pues mucha gente probablemente lo hubiera leído y se hubiera quedado ahí, ¿no? O sea, probablemente no hubieran continuado después de la acumulación originaria, incluso gente de izquierda, y se hubiera dejado atrás, ¿no? La parte más abstracta que son los capítulos que hoy conforman el estudio de la mercancía. Y se hubiera quedado con esa parte, ¿no? Del desarrollo del capitalismo en Inglaterra, ¿no? Que él toca de manera histórica. Y el estudio del capital probablemente hoy sería más recordado por esa parte, ¿no? De la acumulación originaria. Y seguramente muchos usarían esa parte para describir, ¿no? Que el trabajo de Marx se refiere exclusivamente a Inglaterra, ¿no? Si es algo que ciertamente se dice y se repite, sin mucha sustento, pues ahora si ese capítulo estuviera al comienzo de la obra, pues probablemente sería más común, ¿no? Incluso mucha gente de izquierda o estudiosa de la economía para propósitos revolucionarios se iría con esa parte, ¿no? De concebir el capital como una obra puramente histórica, ¿no? Cuando sabemos bien que el objeto del capital, pues, es el estudio del capitalismo como relación social, incluso como una relación social que predomina ahora en buena parte del mundo y que pues ha llegado incluso a una fase superior, ¿no? Una fase imperialista. Entonces, lo que hay que ver es sí la parte histórica en este capítulo, o sea, sí hay que distinguirla así, o sea, que se trata ciertamente de una parte histórica, pero incluso no se queda ahí, ¿no? O sea, lo que Marx también pretende es pasar inmediatamente dentro del mismo capítulo de la parte histórica a la parte teórica, ¿no? O sea, determinar lo que se refiere la formación del mercado, un mercado interno para el capitalismo. Entonces, como las características que él ya describió en los capítulos precedentes,
pues realmente cobran cuerpo, ¿no? En un proceso histórico concreto y de hecho debe verse como un ejemplo de cómo tratar, ¿no? Otros casos históricos, pero que conducen a fin de cuentas van a conducir a la formación de un mercado mundial. Entonces, este proceso de acumulación originaria podríamos irlo situando, ¿no? Podríamos irlo situando en otros contextos históricos. Por ejemplo, si hablamos de México, podemos observar ciertos paralelismos, ¿no? En términos históricos, en la formación de las relaciones sociales capitalistas en nuestro país, por ejemplo, en América Latina. O sea, nosotros, de hecho, en el capítulo de acumulación originaria se menciona un poco de paso, ¿no? O sea, que es la invasión española, ¿no? Es uno de los casos, dice él, ¿no? Son de los casos peores donde se demostró, ¿no? Cómo esa fuerza destructiva del capitalismo o de las nacientes relaciones mercantiles, pues arrasaron, ¿no? La economía previa para sustituirla por otra. Entonces, nosotros podemos ver cómo las relaciones de producción mesoamericanas fueron destruidas, fueron finalmente arrasadas y se implantaron de alguna manera formas de relación servil, pero también mercantil. Entonces, en el caso de México, pues también es complejo, ¿no? O sea, el avance de estas relaciones semifeudales o llamadas feudales, pero yo llamaría serviles, también se establece una economía mercantil monetaria. Y es en el siglo XIX cuando estas relaciones mercantiles pues van a alcanzar cierto desarrollo. Y por ejemplo, van a generar a lo largo de ese siglo cierta forma de producción en pequeña escala, cierta cantidad de pequeños productores, no un capitalismo, porque también recuerdo que hay muchas polémicas en torno al capitalismo en México, que establecen, por ejemplo, con razón que pues el capitalismo no es un sistema plenamente desarrollado, ¿no? En nuestro país, incluso en el siglo XIX, aunque ya hay cierta cantidad de producción mercantil, o sea, y hay muchos pequeños productores que están ya desarrollando, aunque hay un gran peso por ejemplo, de la propiedad eclesiástica, y eso ya es como un tema más conocido, ¿no? Sabemos que pues esa contradicción llevó a la guerra de reforma y a la destrucción las últimas formas de dominación colonial, ¿no? Fueron las guerras contra Francia, por ejemplo. Entonces, bueno, la guerra de reforma y la guerra contra la intervención francesa. Y que a partir de entonces, por ejemplo, en nuestro país va a vivir una, digamos, revolución liberal, que es así, va a ser muy patente el parecido con la acumulación originaria, ¿no? Escrita por Marx, que es la destrucción precisamente de los pequeños productores, o sea, la expropiación en masa del pequeño campesino por el terrateniente y la creación de explotaciones ahora sí plenamente capitalistas. Este periodo de la revolución liberal, pues es el porfiriato, ¿no? O sea, la historia oficial y ciertas escuelas pues han querido ver en Porfirio Díaz como la negación total de Juárez, ¿no? En el periodo precedente. Cuando lamentable y a lo mejor y bueno, históricamente necesario, pues el periodo porfiriano, pues es consecuencia, ¿no? De la revolución liberal, es decir, es la destrucción de la propiedad comunal, y eso nos suena mucho, ¿no? La acumulación originaria, la destrucción de la propiedad comunal campesina y sobre todo indígena, aunque en esa época la mayoría de los pequeños productores eran indígenas, y sumada, ¿no? A la previa destrucción de la propiedad eclesiástica, que también es mencionada por Marx, ¿no? Por ejemplo, como una parte de la acumulación originaria en Inglaterra. Entonces, como que nosotros tuvimos ese proceso mucho tiempo después, ¿no? Que en Inglaterra, o sea,
hablamos en Inglaterra, Marx nos habla de los siglos XV y XVI. Nosotros estamos hablando de un proceso semejante a lo largo del siglo XIX y sobre todo al finales y principios del XX. Pero el resultado va a ser pues bastante semejante, ¿no? O sea, ambos procesos pues llevan la impronta, ¿no? De un régimen capitalista. Solo que el mexicano pues se va a incorporar como semicolonia o incluso o neocolonia, ¿no? Al imperialismo, porque cuando esto tiene lugar, pues ya Inglaterra, Europa Occidental, Estados Unidos, incluso el Japón, pues ya están encaminados, ¿no? Plenamente al imperialismo, o sea, no llega a una competencia realmente, ¿no? Sino a articularse en un sistema imperialista mundial, donde pues va a ser saqueado de manera financiera e incluso a través de los precios desiguales, etcétera, sobre las materias primas, ¿no? Que son los productos que México, por ejemplo, logra colocar en el mercado mundial. Y bueno, nada más unas últimas palabras sobre este proceso. Hay que mencionar que en la concepción misma de Marx y de Engels, el proceso de desarrollo del capitalismo dista de ser homogéneo. No es el proceso de formación del capitalismo no se verifica, digamos, de una forma completa en todo el mundo. Lo que sí, aunque sí a nivel mundial existe un mercado mundial que abarca, valga la redundancia, que abarca el planeta entero. Esto no quiere decir que el capitalismo alcance un desarrollo semejante o incluso comparable, ¿no? En todo el mundo. Es decir, casi siempre lo que observamos es una superestructura, una superestructura de países muy avanzados, muy desarrollados, en la vía capitalista, entendiendo, desde luego, en la vía capitalista de desarrollo económico, y debajo de ellos, pues toda clase de grados, ¿no? Y esto no es otra cosa que distintos grados de desarrollo del capitalismo. Es decir, por un lado tenemos países muy desarrollados, con relaciones 100% capitalistas en algunas ramas y regiones, pero que se van, digamos, descomponiendo en capas, ¿no? O sea, encontramos formas de capitalismo menos desarrolladas o más atrasadas y así podemos ir a lo largo del planeta descubriendo incluso formas muy antiguas, ¿no? Incluso precapitalistas en algunas regiones y incluso primitivas, ¿no? O sea, en regiones muy apartadas hay pequeños grupos de sociedades que aún viven en la época de los cazadores recolectores. En otros lados dan sociedades mercantiles, simples, en otros lados formas antiguas de capitalismo menos desarrolladas, pero lo que sí es también patente es que aunque todas esas gradaciones de capitalismo existan, la superestructura imperialista es dominante, o sea, a veces ese es otro rasgo, ¿no? Del capitalismo. Por más que se desarrolla, y esta falta de homogeneidad implica que a veces el capitalismo más avanzado representa un freno para el desarrollo del capitalismo, del mismo capitalismo en otras sociedades, en otras ramas. Y ese es un factor también regresivo, ¿no? Del mismo sistema capitalista mundial. A veces el capitalismo, por ejemplo, no le conviene desarrollar formas avanzadas en la explotación de ciertos minerales, ¿no? O sea, sabemos que hay minerales que se explotan casi con las manos, entonces, o con herramientas muy primitivas, y sin embargo se ocupan en algunos productos de alta tecnología. Pero el capitalismo no los desarrolla, ¿no? O sea, aunque pues, significa un derroche de fuerza de trabajo humana, pues resulta rentable, ¿no? O sea, entonces, capitalismo frena, ¿no? La introducción de maquinarias, equipos y tecnologías ahí donde no es rentable. O se articula con grupos armados, movimientos armados, gobiernos o formas mafiosas, ¿no? Para lograr ventajas, ¿no? Sobre rivales y competidores y pues entonces pues implanta formas violentas, ¿no? De apropiación de excedentes económicos, por ejemplo el narco, ¿no? O los grupos terroristas y armados en África o algo así. Entonces, por eso ver el desarrollo del capitalismo como puro progreso, pues también es incorrecto, ¿no? O sea,
el progreso a gran escala, pues muchas veces implica la regresión, ¿no? En pequeña escala en muchas partes del planeta. Y eso no quiere decir que el capitalismo no sea dominante, ¿no? No sea la relación dominante, sino que es parte de su dialéctica que pues las formas desarrolladas convivan y se sirvan y a veces incluso impulsan, ¿no? Formas poco desarrolladas para mantener el control político, la dominación y con ello la obtención de beneficios y superbeneficios. Pero bueno, entonces yo dejaría esta introducción ahí y pues te devolvería el micrófono. Bien, Gil. Pues gracias, Gil, por la introducción. Entonces, pues, ¿quién vamos a ir abriendo una ronda de participaciones? No sé si ahorita la compañía Naí esté preparada. ¿Sí? Bien. Entonces, si quieres participar, compañía Naí. Muchas gracias. Bueno, sí, justamente una de las cosas, una de las confusiones que de repente la gente común, que apenas nos acercamos al texto de Marx o a los temas económicos, es confundir el origen o la acumulación originaria con la acumulación de dinero, ¿no? Y justamente es lo que Marx nos narra que pues no es, ¿no? O sea, en realidad hay 5 procesos básicos de acumulación originaria que rescata Marx. El cercamiento de tierras, el cambio de tierras cerealeras a tierras de pastoreo, el despejamiento de fincas, que era también un modo muy violento, la reforma protestante en algunos países, y me hace falta, pues sí, la disolución de las tierras comunales, ¿no? Y creo que estos procesos ponen en relieve la importancia del medio de producción más importante en la transición al capitalismo. O sea, porque aun cuando el capital tenga una aparente forma monetaria, que pues de un valor que se valoriza o que se va a valorizar con el trabajo, con la extracción del plusvalor en la producción, no podemos negar esta parte que decía Gil, que es bien importante, que son las formas precapitalistas, ¿no? Y en ellas la importancia máxima es esta relación con la riqueza de la tierra. Y bueno, la riqueza de la tierra forma parte de una acumulación originaria que va a empezar Marx al final de este capítulo, pero que también va a retomar en el tomo 3, ¿no? Digo, más bien lo va a empezar al final, en el capítulo 24, al final de este primer tomo, pero que lo va a retomar y lo va a desarrollar mucho más en el tomo 3 cuando habla ya de la renta de la tierra. Y es algo que se va construyendo, ¿no? Y que pone de relieve algo bien importante que se ha recalcado también mucho tiempo, ¿no? Bueno, en muchos espacios yo lo he escuchado. Y es de que a la vez de que el trabajo genera pues este plusvalor y esta riqueza, también lo tiene un papel importante, tiene un papel importante. Entonces, cuando nosotros nos acercamos al origen histórico de la acumulación capitalista, no podemos obviar este papel del desplazamiento de las comunidades que tenían un uso de suelo pues común, que no había propiedad privada como tal, sí había formas de propiedad, pero no la propiedad privada que tenemos hoy en el capitalismo, y que esto tiene que cambiar para que se pueda originar
una transición del feudalismo al capitalismo que dura, no, bueno, desde el siglo, no sé, 11, 12 hasta el contando, ¿no? creo que algunos países entran más o menos bien al capitalismo, pues allá del siglo XIX, ¿no? Pero va variando. Entonces, bueno, pues esta desposesión, esta monopolización del suelo, ahora sí que este despojo que están sufriendo las comunidades es necesario, o sea, es el fundamento del capitalismo. Y que además, o sea, es bien importante porque también hay un proceso paralelo en el que el suelo está produciendo a marchas forzadas para el mercado, ¿no? Y este cambio va a repercutir en la manera de vida de todos estos campesinos que al verse despojados van a tener que trabajar por cambiar su vida y sus capacidades físicas, mentales, pues por un salario, ¿no? Van a cambiar estas relaciones sociales de producción y que ahora lo va a mediar un contrato. Y para esto es necesario pues liberar la mano de obra, que ya no sea esclava, que ya no sea servil, bueno, o sea, como tipo de servidumbre, y que se tenga que sostener a sí misma y a su familia. Entonces, también vemos también a partir de este despojo, pues la aparición de estas relaciones entre el un dueño de los medios de producción y estas personas que fueron separadas de su medio de producción, porque eso es lo que significa la acumulación original, ¿no? Es la separación del productor y los medios de producción. Esa es como la definición exacta, ¿no? Explícita que nos brinda también Marx. Y que además, o sea, vemos también un proceso en que el Estado está también regulando todo este proceso sin importar ni éticamente que atente contra la vida de los despojados, ¿no? O sea, este Estado funge para preservar esta propiedad, esta propiedad que primero le fue arrebatada a los campesinos y que después va a ser ahora convertida en propiedad privada, y que también los estados que van a surgir, tanto el estado feudal como, bueno, el estado podría decirse absolutista, despótico, ¿cómo se llama? Ay, no. Del despotismo ilustrado, etcétera. Y todos estas monarquías absolutas, van a estar avalando, ¿no? Como una forma de que también esta élite feudal, pues no desaparezca ante la irrupción de esta nueva clase burguesa que se está apropiando de pues, esta tierra, ¿no? Y que además empiezan a hacer legislaciones sanguinarias, ¿no? Y que, bueno, o sea, con tal de proteger esta propiedad, pues no les importa que lo inhumanas que sean, ¿no? Que lleguen incluso al esclavismo o a la muerte con tal de disciplinar a estos nuevos agentes generadores de plusvalor, que eran los campesinos y que ahora van a ser los obreros asalariados. Y bueno, pues también es importante porque en todo este proceso histórico, pues el régimen colonial que nos tocó vivir a nosotros, pues no solamente está llegando metales preciosos a la economía europea, sino se está extrayendo trabajo que es pues semiesclavo, ¿no? O sea, en estas organizaciones
económicas o estas unidades económicas llamadas encomiendas en América, ahora sí que el proceso no es de que solamente llega el oro o llega la plata y se puede distribuir y se puede acumular y se puede exponenciar todo este proceso de acumulación originaria, sino que se cumple la ley, ¿no? O sea, lo que están transportando también es trabajo individual y trabajo abstracto, ¿no? Y que viene del trabajo indígena que está extrayendo en pésimas condiciones el oro y los metales preciosos de las minas y que se están usando para también todo este proceso. Es bien interesante porque pues al ser ya una colonia supeditada a España, pues nos va a tocar la peor parte, ¿no? Creo que a partir de este desplazamiento del producto de trabajo de los indígenas y de la riqueza del suelo, de las minas de Zacatecas, del Perú, pues se fundamenta con este baño de sangre, ¿no? Pues toda esta transición al capitalismo y suena así como muy, ahora sí que muy, muy horroroso y muy inhumano, pero pues la verdad es de que pues el peor genocidio que se ha practicado, ¿no? Pues también bueno, es uno de los peores genocidios, ¿no? Los más grandes. Y que a partir de esta historia, Marx afirma, ¿no? O sea, es que el capitalismo llega a la escena cubierto de sangre y es algo que no se puede obviar, ¿no? Porque a contrario a esta visión, está la visión o la historia que cuentan los liberales, ¿no? De que fue un proceso en el que se introdujo la moneda, se introdujo el dinero, se descubrieron las tierras de América, se extraía dinero de allá y poco a poco, como en un proceso natural, se fue desarrollando el capitalismo y esto no es así, ¿no? Esta visión oculta toda la violencia que tuvo que haberse dado para que este modo de producción tuviera un arribo en este mundo, ¿no? Y bueno, ahorita hasta ahí la dejo y espero otra ronda. Muy bien, compañera Anaí. Pues si quieren, yo mientras voy comentando también. Sí, sin duda este capítulo del Capital es muy interesante porque se va a una parte histórica. Pues no hay muchos documentos para analizar la economía feudal. Finalmente no, más lo que hace es estudiar el capitalismo, ¿no? Y por eso se concentra y pues ven que es un trabajo muy amplio y pues aún así no logra todavía tocar todos los temas del capitalismo, ¿no? Y eso que se aventó 3 tomos del Capital. Entonces aquí trata de partir de una cuestión histórica de cómo va surgiendo el capitalismo, entonces mete ya un poquito a la cuestión del feudalismo y sin duda es muy interesante, ¿no? Cómo lo aborda. Entonces sí son pequeñas documentos donde podemos ver la cuestión de cómo se desarrolló el feudalismo y que dio esta parte transitoria hacia el capitalismo. Ya se comentaba aquí, ¿no? La parte burguesa o la parte liberal, pues tratan de darnos la idea de que fue un proceso muy tranquilo, ¿no? Del proceso de acumulación de capital, ¿no? Y Marx, de hecho, lo señala ahí en el texto, donde dice que, pues, tratan de darnos la idea de que, pues, bueno, una parte de trabajadores, bueno, de ricos, ¿no? Muy trabajadores, muy chambeadores, ¿no? Muy inteligentes, muy ahorradores, empezaron a crear su
su acumulación de capital, ¿no? Y otra parte de holgazanes y flojos, ¿no? Y que no eran capaces de ahorrar, pues se volvieron siendo más pobres. O sea, tratan de darnos esa visión de que así se dio el proceso, ¿no? De que como una clase inteligente, ¿no? De mercantilistas muy vivales, empezaron a generar la riqueza, pero no, o sea, el proceso de transición del feudalismo al capitalismo, pues tiene una base muy violenta, ¿no? Y ya se resumió aquí, o sea, finalmente lo que se hace es ir alejando a los trabajadores de los medios de producción y irlos separando cada vez más con el proceso del capitalismo, y al principio se tuvo que hacer de una manera pues violenta. Lo que Marx plantea, bueno, lo que Marx comenta en el texto es que primero pues están los esclavos que eran parte de los medios de producción, después tienen que saltar a la parte feudal, donde pues sí, los siervos, ¿no? O los plebeyos pues eran dueños de cierta determinada tierra y pues tenían que pagar su feudo al rey para que éste los protegiera. Entonces, poco a poco empiezan a crearse unos señores feudales con un gran poder económico, y empiezan y el primer despojo, lo que ocurre es que unos campesinos que eran parte de su tierra empiezan, ¿no? A trabajar para señores feudales. O sea, eran una especie de obreros agrícolas, ¿no? Campesinos independientes, y pues obviamente esto acrecentaba todavía más el poder de estos señores feudales. Después, por ejemplo, Marx comenta el caso de Inglaterra, ¿no? Por ejemplo, el caso con Cromwell, pues que da una batalla con la religión o contra todos pues sí, o sea, la iglesia en general era dueña de muchas tierras, y hacen una campaña, bueno, una lucha contra la religión, pero en el fondo no era más que quitarle o arrebatarle las tierras o una parte gran importante de las tierras a la iglesia, y dárselas de manera, pues sí, dárselas a algunos beneficiarios ahí mismos de los reyes o de la monarquía, ¿o no? O sea, esta falsedad que se nos pone como una lucha contra la religión, en el fondo era eso, una lucha por despojar a la iglesia de grandes tierras. Y entonces esto cada vez iba agudizando más las relaciones entre los obreros agrícolas, ¿no? Los campesinos independientes, pues cada vez se venía haciendo más numerosa, ¿no? Y pues de plano empezaron a instaurar leyes pues más violentas, ¿no? Leyes contra impuestos contra la pobreza, impuestos contra ser vagabundos, ¿no? O sea, entonces sí fue un proceso pues bastante violento, o sea, de cómo se fue despojando a los trabajadores, que en aquel momento eran pequeños campesinos independientes, y después cómo pues tuvieron que ser trabajadores pues completamente despojados. Hoy en día somos completamente despojados de los medios de producción, y cada vez se va ampliando la brecha, ¿no? A lo mejor en la Edad Media, pues la maquinaria, pues quizá no era tan cara, ¿no? O tan brutal como hoy es en día, ¿no? Realmente los medios de producción, pues son inaccesibles, ¿no? Para cualquiera de nosotros, porque son cantidades, monstruosas, ¿no? De, de medios de producción tan costosos para producir las toneladas de mercancías, ¿no? Entonces es prácticamente inaccesible hoy en día, ¿no? Entonces cada vez nos vamos separando más, cada vez que el capitalismo va separando más. Y ya nomás como para finalizar, pues me gustaría comentar la cuestión, por ejemplo, ¿no? De que la gente trabaja hoy en día más en el capitalismo que cuando trabajaba en el feudalismo, ¿no? O sea, ahí están los datos un poquito más claros, que a pesar de que eran pues eran pequeños propietarios, ellos mismos hacían su comida, su ropa, ellos mismos
pues se hacían de todos los medios, lo único que hacían era que tenían que pagar un tributo, ¿no? Al rey, pues trabajaban, no trabajaban tan explotados como lo hace el obrero, moderno, ¿no? Entonces todo esto que la burguesía nos trata de decir de que pues ahora somos libres, pues no es tan cierto, ¿no? O sea, una persona que tiene que trabajar 16 horas en su trabajo para obtener apenas lo de la comida, pues eso no es libertad. En aquella época del feudalismo, pues no estaba tan fuerte, bueno, la intensificación de la productividad, pues nada más trabajabas cuando había sol, ¿no? Y ahora aquí te hacen trabajar hasta cuando no hay sol, ya se tienes que madrugar y aparte el proletariado moderno tiene que trabajar hasta con foco. Entonces, sí se va visualizando, ¿no? Es esta situación que la burguesía o los liberales siempre tratan de decirnos, ¿no? Que fue un bonito proceso y que ahora somos libres y que si le echas ganas, vas a acumular tu riqueza y vas a ser próspero. Y la verdad es que no, o sea, está todo fundamentado en leyes para despojar a pues sí, al proletariado cada vez más de los medios de producción e intensificar la producción del trabajo. Entonces, pues yo con esto, mientras lo dejo, no sé si haya otros compañeros que quieran participar. Por ahí está el compañero José Luis, conectado. No sé si quiera participar. Si no, regresamos con Gil y ahorita a ver si damos otra ronda. Buenas noches, nada más para saludarlos. Disculpen que haya llegado tarde, pero bueno, hay circunstancias que a veces no nos permiten llegar. Y muy atento a lo que están diciendo. Bueno, muy breve. Hay 1.000 millones de gente por abajo del umbral de la pobreza actualmente. Si no tengo mal mi numeralia, el 50% de la riqueza mundial le pertenece al 1%. Es decir, hay cifras estratosféricas, realmente demoníacas, ¿no? Realmente vivimos en una época bastante tosca, jodida, ¿no? Escucho. Gracias. Bien, sí, gracias compañero, saludo. Entonces regresamos con Gil y ya ahorita damos esto para conclusiones finales. Sí, ok. Bien, Gil, adelante Gil. Sí, gracias. No sé si Anaí creo que levantó su mano, si quiere antes participar. Ah, sí. ¿Sí? De todas formas, ahorita abrimos otra ronda. Ok, me espero Ok. entonces. Sí. Vamos. Sí, entonces comento de lo que ya vertieron Edgar y Anaí. Una es el papel de la violencia, ¿no? Como menciona también Anaí, el Estado, ¿no? O sea, finalmente el Estado, por definición, es la violencia organizada, ¿no? De una clase dominante sobre otra. Ya existía Estado, ¿no? Antes del capitalismo, digo, no hay que reducirlo, ¿no? El Estado al modo de producción capitalista. Sin embargo, pues el Estado feudal, comparado con el capitalista, pues es casi una broma, ¿no? O sea, carecía de ese acúmulo de instituciones y de organizaciones armadas, ¿no? Que tiene, o sea, el Estado feudal en la época de la acumulación originaria, o digamos antes de la acumulación originaria, pues era una broma, ¿no? O sea, básicamente era una reducida burocracia heredera de Roma y pues básicamente el círculo pequeño de en torno a los reyes y señores feudales. Realmente no había un aparato tan desarrollado, ¿no? O sea, era de hecho incapaz de poder haber impulsado la acumulación originaria, ¿no? Pero pues hubo una gran mutación, ¿no? Hacia los siglos XIV y XV, pues antes la formación de los estados absolutos, ¿no? Los monarcas absolutos, que es como ya el proceso de aburguesamiento, ¿no? O sea, todos los cambios que había habido en el comercio mundial, bueno, los nuevos productos originados a partir de las cruzadas, ¿no? Todo ese proceso, lo que había significado las grandes mortandades de las enfermedades, las pestes, ¿no? Y demás,
pues habían ido aburguesando el entorno feudal, lo habían ido transformando paulatinamente y bueno, habían sufrido un proceso de centralización los regímenes feudales. O sea, el régimen absolutista es más beligerante, ¿no? O sea, sostienen una gran cantidad de guerras por territorios y se sirven mucho del crédito, ¿no? O sea, que son las formas primigenias del capital, ¿no? Por sí mismas, lo del capital comercial y el bancario, que también se menciona, ¿no? En el capítulo de la acumulación originaria, pues habían reforzado mucho a los reyes, o sea, para sostener ejércitos e ir expandiendo su control sobre la sociedad feudal. Entonces, en el periodo absolutista, pues ya los reyes tienen más aparato, ¿no? Ya tienen más poder. Y no solamente tienen más poder, no, sino que quieren más poder, o sea, quieren más control, más dinero, ¿no? Quieren ser más ricos que los antiguos reyes feudales, ¿no? Incluso los cruzados. Entonces, este absolutismo va instaurando, ¿no? La violencia armada como una norma. Entonces, es una de las condiciones que impulsa también el desarrollo burgués de la sociedad. O sea, es producto del desarrollo que ya se había tenido y lo impulsa más, ¿no? Y pues es la base, ¿no? Del moderno Estado capitalista. Claro, estos regímenes absolutos no necesariamente perduraron, ¿no? Se fueron a su vez derrocados en las revoluciones burguesas, ¿no? De Inglaterra, de Francia, etcétera. Pero dieron paso a regímenes mucho más centralizados y más potentes. Y otro punto es, por ejemplo, las condiciones, ¿no? Materiales que permitieron el avance de la sociedad capitalista, ¿no? Finalmente, muchas de esas condiciones ya estaban en las sociedades previas. Un ejemplo es la laboriosidad de las masas, ¿no? O sea, el feudalismo, pues fue una escuela pues digamos, aplanamiento de la conciencia, ¿no? La instalación de la laboriosidad de las masas, o sea, lo de las poblaciones se acostumbraron o heredaron, ¿no? Esa condición de la era romana de trabajar mucho, ¿no? O sea, trabajar sobre todo de manera disciplinada, o sea, bajo un régimen cristiano, o sea, en el cual pues no se atendía, ¿no? Cuestionar necesariamente a la fe ni al dominio de los señores feudales, el seguir, ¿no? A los dirigentes feudales y a los dirigentes religiosos. Bueno, los dirigentes religiosos en realidad también eran señores feudales, ¿no? O sea, tenían como ese doble carácter, ¿no? Político, militar, religioso. Quizás como producto de la destrucción del mundo romano, que fue un gran trauma, y las grandes invasiones, ¿no? O sea, normandos, árabes, húngaros y otros, pues habían asolado Europa. Quizá eso también fue otro factor que favoreció, ¿no? El atrincheramiento el sojuzgamiento de las masas feudales a sus dirigentes. Y por ejemplo, Marx menciona, ¿no? Que los campesinos, pues, pagaron caro, ¿no? Esa fidelidad al liderazgo feudal, pues porque cuando los liderazgos feudales se aburguesaron, pues los arrojaron de sus tierras, ¿no? O sea, prácticamente sin encontrar resistencia en muchos casos. O sea, se fueron arrojados de sus tierras y arrojados al trabajo, ¿no? Más pesado y más duro, sin, causar demasiada revuelta, ¿no? O sea, sí la hubo, claro, ¿no? Por ejemplo, en Alemania, pero en estos casos, no a la escala, ¿no? Que pudiera esperarse de que el campo inglés pues fuera prácticamente vaciado, ¿no? De pobladores y que los pobladores fueran reemplazados con borregos. Y a su vez los pastores pues, fueron desalojados, ¿no? Y en lugar de pasturas, pues ya ni siquiera eso, ¿no? Sino que se convirtieron en cotos de caza con venados. Y cuando Marx dice que pues nada de eso es natural, ¿no? O sea, esos campos de cacería pues no tenían nada de natural, ¿no? Eran producto del régimen burgués, ¿no? Que se estaba estableciendo en la campiña inglesa. Y aquí en México podríamos otro tanto decir, ¿no? O sea, la laboriosidad del mesoamericano, pues desgraciadamente le jugó en contra, ¿no? O sea, su sujeción a la organización de la producción mesoamericana,
pues simplemente al ser derrocada por la dominio de la corona, de las coronas españolas, pues entonces esa laboriosidad pues mandó mucha gente a las minas, ¿no? No impidió que los españoles mandaran a enterraran, ¿no? Como dice Marx, a la gente bajo tierra, ¿no? Para sacar los tesoros del subsuelo. Y después, cuando finalmente, por ejemplo, cuando el campo también mexicano es arrasado, ¿no? Por ejemplo, es muy patente la experiencia que se habla en Morelos, ¿no? O sea, el campo morelense pues fue prácticamente vaciado de campesinos, ¿no? Para instaurar la explotación de caña de azúcar para el mercado. Y eso fue la raíz. Bueno, ahí sí hubo finalmente un estallido, ¿no? Que fue el alzamiento zapatista. O sea, los zapatistas no eran propiamente servidumbre o de las haciendas, ¿no? Eran pequeños campesinos que habían sido arrinconados por la producción de las haciendas cañeras y que finalmente, y que de hecho esas fincas cañeras no eran ni siquiera producto del periodo liberal, ¿no? Eran producto anterior, eran desde la época colonial. Pero al irse yendo arrinconados, ellos entablaron una serie de luchas legales que los fueron aglutinando, reclamando precisamente la devolución de las tierras, ¿no? Que ellos consideraban parte de su legado y que siempre era infructuoso. Entonces, con el tiempo, pues esta organización, pues se fue, bueno, digamos, fue siempre derrotada, pero se mantuvo y después, pues llevó su integración al movimiento armado revolucionario en 1910. Entonces, digamos que la sociedad feudal, pues prepara, ¿no? Estas condiciones. Como sabemos dentro del materialismo histórico, pues digamos, las condiciones del surgimiento de un régimen social, de un modo de producción, pues están en el modo de producción precedente. Y aquí pues había distintas condiciones, ¿no? Las formas de propiedad de la tierra, las formas de organización del trabajo y la organización de la violencia, ¿no? O sea, cómo estaban organizadas las relaciones de poder precedentes y cómo todo esto al irse desarrollando, pues fue transformándose en otra. No es como que el capitalismo ya estuviera, digamos, prefigurado, ¿no? Sino que presente es la dialéctica de todos estos elementos la que conduce a su, a su predominio, digamos, a la subversión de la sociedad feudal, a la sociedad previa y va preconfigurando su transformación en una sociedad nueva. Y claro, como menciona, ¿no? Tanto Edgar como Anaí, esa violencia, ¿no? Es dramática, o sea, nos quieren vender hoy mucho esa idea del emprendimiento, ¿no? De que pues el capitalismo supuestamente surge por la lucha y el mérito, ¿no? De unos emprendedores que pues, llevan al triunfo a la sociedad del trabajo y del esfuerzo. Y pues no hay ya nada más con ver, no, ni siquiera el conjunto de la obra de Marx, ¿no? Con ver el capítulo de la acumulación originaria y confrontarlo con la experiencia histórica de los pueblos actuales, pues sabemos que el proceso está cargado de violencia, ¿no? Y de devastación a gran escala, o sea, el genocidio en América, en toda América, por ejemplo, el proceso de la esclavitud, ¿no? El saqueo del hombre, ¿no? El saqueo del ser humano en África, ¿no? O sea, la conversión en esclavos. Y por cierto, en África ya existía la esclavitud, ¿no? O sea, muchos africanos eran esclavizados en Asia y en otros lados, pero con el capitalismo pues eso se llevó, ¿no? A una escala inmensa, ¿no? O sea, y en una escala grande y con una mortandad, ¿no? Mucho mayor al cruzar los esclavos el Atlántico. Entonces, y perpetuar además otra cosa que también hay que mencionar, ¿no? O sea, en esta época se engendró el racismo. O sea, es otro legado, ¿no? De este proceso de acumulación originaria que hasta la fecha perdura, ¿no? Prácticamente en los mismos términos en los que se estableció para establecer, digamos, una diferencia entre poblaciones que permitiera, justificara y alentara la esclavitud, ¿no? De los indígenas americanos, de los negros africanos y también incluso de los asiáticos, ¿no? O sea, incluso, por ejemplo, chinos, japoneses y otros pues, fueron discriminados, ¿no? Para poder ser explotados mejor. Entonces, todas estas condiciones fueron
destrucción a gran escala para instaurar un régimen social y destrucción a gran escala, a escala planetaria, o sea, tanto en profundidad como en amplitud, el surgimiento del capitalismo, pues se dio paso, se abrió paso, ¿no? A medio de la violencia y de la devastación de territorios enteros, en provecho enteramente de una clase capitalista que así alcanzó su predominio mundial. Entonces, bueno, ya dejaré este comentario aquí para que tengamos otra ronda. Gracias. Muy bien, Gil. Pues entonces pasamos a otra ronda, no sé, Anaí había levantado la mano, igual ya para ir concluyendo. Y gracias, Edgar. Bien, este concepto de acumulación originaria es bien importante, tanto en el sentido histórico como en el sentido de actual, ¿no? Rosa Luxemburgo introduce un concepto que se llama acumulación por despojo, y justamente se refiere a que esta forma de acumulación primitiva que dice Marx, o sea, parte del concepto de Marx de acumulación primitiva, acumulación originaria, y la extrapola a más situaciones de la vida actual, ¿no? O sea, esta acumulación es siempre, siempre permanente, ¿no? Y el concepto que usa ella es acumulación por desposesión o por despojo. Es bien interesante porque también otras o más bien otra de los análisis que se ha hecho por estas fechas también muy famoso, es el análisis de Silvia Federici. O sea que además de toda esta acumulación originaria, todo este proceso violento de despojo, además se le suma o le suma a ella la casa de brujas, ¿no? Esta casa que iba dirigida contra las mujeres, y no cualquier mujer, o sea, se les acusaba de brujas a las mujeres que tenían un protagonismo en la revolución comunista. Recordemos que hay alzamientos campesinos con los anabaptistas, con Tomás Munzer, y otros movimientos que se decían o que se acusaban de herejías. Bueno, pues justamente las herejías que se casaban no eran todas, sino las que atacaban la propiedad privada, ¿no? O sea, las que tenían este pensamiento comunista, y por ende la participación igualitaria de hombres y mujeres en estos movimientos visibilizaba aún más la labor de las mujeres en el comunismo. Entonces, ellas fueron acusadas de brujas, ya sea porque en las mismas herejías la libertad hacia su sexualidad, la libertad hacia su cuerpo, la libertad que ellas tenían de decidir si abortaban o no abortaban, pues pesó mucho ahora sí que en una sociedad estamental fuerte que estaba viviendo también este proceso de represión, y que fundamentaba también esta acumulación originaria o esta acumulación en la conservación de la familia patriarcal por la línea patriarcal, ¿no? O sea, la herencia por línea paterna. Entonces, también es bien importante este análisis. Derivan estas dos visiones de estas dos mujeres, de la acumulación originaria de Carlos Marx, y es necesario también rescatarlas porque también no son las únicas que interpretan y que anexan un poco más sus visiones, que no están peleadas con la visión o sea, con el capítulo 24, solamente que ellas lo ven desde una perspectiva diferente. Y que, bueno, pues no son las únicas,
y que también deben prestarse atención a estos análisis derivados, ¿no? Bueno, hasta ahí la dejo, no sé si va a haber más participaciones. Pues no sé si ahorita ya vamos concluyendo. De todas formas, si ahorita se te ocurre algo, pues ya, una vez. Por ahí el compañero José Luis. Sí, bueno, actualmente, ¿no? La aceleración de una hiperacumulación, sobre todo en el negocio de las drogas, que van a una velocidad de la luz, acumulando riquezas, ¿no? Simulándolas, es decir, camuflajeándolas, diría, para ser más propio. Y todo esto se está volviendo una ilusión, algo metafísico, ¿no? Porque ya no hay tal, diríamos, en las altas esferas de las finanzas, cosas en producción, sino ya combinan los valores de aquí y de allá y hacen un plus de la riqueza con la que se manejan. Y esto repercute, obviamente, en las guerras, como la actual, ¿no? Guerra de perros, dicen por ahí algunos, entre los propios capitalistas, como la que inició Alemania, ¿no? De que la perra es brava, hasta los de la casa muerde, dicen por ahí, siendo capitalistas, no se juntan para robar a quién, se tienen que robar entre ellos mismos ya, para poder tener una ganancia mayor. Entonces, es tan actual este asunto, y si comparamos la acumulación del capital de aquellos tiempos a la actual, pues lo digo en forma metafórica, ya son supersónicos, ¿no? Van a más velocidad que la de la luz. Y esto va, obviamente, a crear un colapso mundial, así de simple, ¿no? Un colapso mundial. Ya cuando no se encuentren los canes peleando entre sí mismos, los canes del capitalismo, se van a dirigir a los otros, se van a dirigir a los otros, ¿no? A los que tal vez vayan un escalón arriba con respecto a la socialización de las sociedades, valga la expresión. ¿De qué estoy hablando? Bueno, de los países de Oriente, sobre todo de China, que son milenarios, que ya pasaron por el socialismo y por el comunismo en su etapa, diríamos, revolucionaria, y que se retrotraen y que se dividen en el territorio, regiones de zona libre con las que no son de zona libre, y hay una explotación porque se les paga bastante mal a los trabajadores. Claro, hay el salvamento de que tienen otras cuestiones que el Estado protege, ¿no? Como las guarderías, no sé, las cooperativas, el cuidado de la salud, el no llegar a deponer gobiernos en África o en América Latina, sino que a coadyuvar hasta donde se puede, ¿no? Porque el capitalista es capitalista aquí y en China, ¿no? Y tiene sus intereses en primer lugar. Pero entonces, esta reflexión que traen ustedes aquí es muy vigente el día de hoy, aunque más bien Gilberto o Anaí o tú, Edgar o Rosy, puedan aclararme más esto. Hay una hiperaceleración de la acumulación y que como es eso, es una especie de magneto, de becerro de oro, por decirlo bíblicamente, pues viene a hacer que decaiga la sociedad, inundada por pandemias, por el narco, por la prostitución, por la hambruna, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es mi reflexión sobre lo que acabo de escuchar y prometo escuchar a Anaí Morín desde el principio, ya cuando vuelva al Face. Gracias. Bien, por ahí Anaí levantó otra vez la mano. Y justamente lo que pasa es de que muchos de los problemas que tenemos hoy en día vienen derivados de este proceso de acumulación por desposesión, o sea, ya usando el método, digo, el concepto de Rosa Luxemburgo para esta situación, ¿no? Entonces, el problema de la vivienda, que ya tenemos un video sobre el problema de la vivienda, sobre todo en estas generaciones que los que tienen casa, pues ahora sí que ya era heredada de sus padres, porque nuevas viviendas, pues está bien difícil, ¿no? Y no solo eso, ¿no? O sea, creo que problemas
como que el narco también acapara tierras, ¿no? O sea, es algo bien, a lo mejor bien desconocido en México, pero tanto tierras para siembra, como vivienda, como cualquier cosa, son susceptibles de que esta violencia del narcotráfico, pues ahora sí que se adueña de ellas, ¿no? La lucha de algunas comunidades por los recursos naturales como el agua, ¿no? Contra Coca-Cola, contra Bonafont, o sea, en México, pero también hay procesos como las guerras, o los mismos desastres naturales que se prestan para esta destrucción ahora sí que de infraestructura, ya sea urbana o lo que sea, y que también se prestan para un desplazamiento de personas que antes habitaban en estas zonas y que pues ahora sí que por conveniencia o por lo que ustedes quieran, a veces ni siquiera se les paga, nada más pues tienen que ir. O sea, en Siria, toda esta migración, todos los espacios que no han, que ellos han tenido que despejar, pues han sido ocupados por los ejércitos ganadores, ¿no? O sea, y asimismo, Palestina, por ejemplo, o sea, las guerras son por territorio. En Ucrania, o sea, los recursos del petróleo, y muchas cosas, ¿no? Que también tienen mucho que ver con esta acumulación por desposesión y por este monopolio tanto de recursos naturales como de espacios físicos. O sea, ya no se necesita como modificar la receta, ¿no? O sea, o es cercamiento o destrucción de las parcelas, o sea, se sigue la misma receta que nos da Marx con estos 5 métodos de expoliación de los campesinos, ¿no? Y bueno, pues hasta ahí la dejo. No me acuerdo qué otra cosa tenía que decir, ya no la dije. Pues bien, yo creo que ya vamos cerrando. Pues yo también ya nada más para comentar. Por ahí esto de la acumulación originaria y el feudalismo me viene a la mente una película, ¿no? Que de hecho creo que era de una novela de ciencia ficción, la de una loca en la corte del rey Arturo. Hay una parte, ¿no? Donde según viaja en el tiempo y viaja a la Edad Media, a la corte del rey Arturo y dice, pues como ya estoy en la Edad Media, voy a acelerar la revolución industrial, ¿no? Y entonces, empieza a crear como unas, máquinas ahí y les dice a los campesinos, pues tienen que trabajar aquí 8 horas. Y el campesino dice, pues yo, ¿por qué voy a trabajar 8 horas aquí, no? Esclavizado, porque te voy a pagar un salario. Y dice, ¿yo para qué quiero un salario? ¿No? O sea, obviamente, pues los campesinos, ¿para qué iban a trabajar 8 horas esclavizados por una moneda cuando ellos tenían en sus tierras podían tener alimento, vestido y lo suficiente, ¿no? Para vivir ahí de manera tranquila, ¿no? Y sin estar esclavizado a una máquina, ¿no? Entonces, más o menos se me viene a la mente porque para que existiera ese despojo o para que los campesinos eh, tuvieran que venderse, ¿no? Y estarse esclavizando en una fábrica, pues primero los tuvieron que despojar a la fuerza, ¿no? De sus medios de producción, de ser pequeños, propietarios, porque de lo contrario no se hubieran obligado a trabajar o a trabajar para los capitalistas, ¿no? Entonces, pues más lo que comenta es que precisamente todo este despojo pues se hizo a través de la violencia, y comenta mucho el caso de Inglaterra, ¿no? De cómo, pues la actual monarquía, ¿no? O sea, como, bueno, aquí está esta imagen, ¿no? De la reina Isabel con sus todas, filas de oro, ¿no?
que precisamente viene de todo ese proceso de allá por el siglo XVI, ¿no? Que se da esta lucha, para despojar digamos que a la iglesia que estaba controlando y pues dárselo a la monarquía y a pequeños, pues cercanos a los príncipes, a los reyes. Y todo esto viene desde esa época, ¿no? Donde se instauraron leyes bastante violentas para producir todo ese despojo e irlo agrandando cada vez más. Y conforme se iba generando el capitalismo, pues el despojo se iba haciendo más amplio, ¿no? El despojo de los medios de producción, o sea, se iba haciendo más grande. A lo mejor en aquel entonces eran familias, pero ahorita ya son cada vez más pequeñas, ¿no? O sea, ya ni siquiera es cuando decimos el 1%, inclusive ya estamos exagerando, o sea, se reduce incluso a menos, ¿no? La situación de los grandes, de las pequeñas familias que acumulan tanto los medios de producción. Y por el otro lado, pues cada vez se va empobreciendo más a la clase trabajadora, ¿no? Y lo que decía más, o sea, ya la clase media ya ni siquiera es clase media, o sea, ya cada vez se acerca más a la situación del proletariado. Entonces, pues cada vez se va haciendo más y esto pues va a chocar en algún momento. De hecho, es lo que decimos que es el choque tradicional de las fuerzas, ¿no? De las fuerzas de producción, de las relaciones de producción con el modo de producción que ya se están pues convirtiendo en una limitación para el desarrollo de la humanidad, y esto es lo que ocasiona las revoluciones. Entonces, pues yo creo que ya entender esto desde no solamente una perspectiva histórica de cómo se da el tránsito del feudalismo al capitalismo, sino Marx también lo plantea desde la cuestión económica y la cuestión histórica, pero de la lucha de clases, ¿no? No la cuestión histórica como la ve la burguesía, ¿no? Los liberales, que gracias a ellos hubo progreso, ¿no? Eso, bueno, en cierta forma se impulsaron eh, pues sí, ¿no? Las fuerzas productivas, pero pues a base de sangre, a base de sangre y de explotación. Entonces, pues yo con eso pues ya la terminaría, y no sé si ya quieran agregar algo más, y si no, pues ya cerramos con Gil. Bueno, yo quería decir nada más un poco más de lo mismo, pero está bien, como es importante resaltar que justamente cuando habla de la legislación sanguinaria y las leyes contra la vagancia, en donde nos narra históricamente cómo hasta los vagos tenían que tener permiso para mendigar, ¿no? También nos habla de esta poca capacidad de adaptación, o sea, al sistema tan, bueno, a este nuevo intercambio, ¿no? De trabajo por salario. O sea, lo que dice es Edgar, o sea, la sociedad pues no estaba, no, o sea, no era natural para ellos, no era lógico. Tuvieron que forzar a las personas, o sea, los castigos eran de que si no estabas trabajando, si estabas vagando, pues, y te encontraban una vez, bueno, pues unos azotes. Y si reincidías la segunda vez, bueno, pues ya, no sé, alguien te podía tomar como aprendiz casi semiesclavo, ¿no? Y la tercera vez era o la muerte o te tatuaban una S de esclavo aquí en la frente, ¿no? Esa parte es bien, ahora sí que como que a todos los que leen el capítulo se les queda como muy grabada porque, pues imagínate, o sea, permisos para mendigar, tenías o sea, era una represión muy intensa, ¿no? Para obligarte a que te adaptaras a los horarios de un obraje o de una fábrica, en donde te mantenían todo el día en las condiciones más inhumanas,
de frío, de suciedad, y que aparte por un salario mísero que no te alcanzaba para nada y que además te lo gastabas en compartir habitación con extensas familias que vivían todos hacinados, y que bueno, o sea, en estas cosas, pues la verdad es que no tenías como una privacidad o ni siquiera tenías algo que en la sociedad actual luego peleamos mucho, ¿no? Es nuestro espacio personal, ¿no? O sea, no, estabas totalmente despojado de todo. Y es en las condiciones en las que empiezan a trabajar los obreros, ¿no? Y que prevalecen mucho más mientras más avanza la tecnología, porque mientras más avanza la tecnología, más se produce, pero ni siquiera es para reducir la jornada laboral, sino para extraer mucho más plusvalor del trabajo, del mismo trabajo, ¿no? Entonces, es importante, y además condensa muchísimo este capítulo. Ahora sí que todo el tomo 1, ¿no? O sea, aquí es donde llega a verse cómo operan estos nuevos sistemas de represión y qué tanto afectan al ser humano como ser humano, porque este ser humano se le está instrumentalizando para ser un agente, ¿no? Del nuevo capitalismo. Y este capítulo nos da cómo es ese proceso de instrumentación. Primero te despojan de todo y luego te obligan a servir y a sobrevivir del sistema. Te condicionan tu propia vida en este sistema. Y bueno, pues hasta ahí la dejo. Pues bien, entonces, ya no hay más comentarios, sino ya pasar con Gil y cerrar. Pues va. Adelante, Gil, entonces. Sí, sí, gracias. Bueno, a lo mejor, yo creo que algunas palabras de Marx pues cierran un poco, ¿no? Todo lo que pues, se planteó sobre todo en esta segunda ronda, ¿no? O sea, dice Marx al final del capítulo, ¿no? Que el capital, la propiedad privada capitalista surge de la negación de la propiedad privada individual. O sea, es decir, que el capital surge expropiando a los propietarios privados, que es lo que él menciona, ¿no? A lo largo del capítulo, que se había formado esa capa, ¿no? De pequeños propietarios privados que dependían de su trabajo para prosperar, ¿no? Para vivir. Y el capital, digamos, no es como la asociación de los emprendedores, ¿no? Sino que es la expropiación de esta propiedad privada, individual, para crear la propiedad privada capitalista. Pero pues el desarrollo de esta propiedad privada capitalista va a conducir a su negación, ¿no? O sea, primero empieza el proceso de concentración, o sea, ya se expropia a los pequeños propietarios, pues ahora el capitalista empieza a expropiar al capitalista, entonces se van concentrando los capitales y pues surgen las grandes propiedades, ¿no? Capitalistas, o sea, el capitalista grande empieza a engullir al pequeño y al competidor. Entonces la competencia capitalista tampoco es un paseo, ¿no? Es la lucha descarnada, ¿no? De un capitalista contra otro para ver quién es más fuerte, ¿no? Y quién devora a quién. Y dice, entonces, pues suena ya esta concentración, pues, ya también es insostenible, ¿no? Para el propio sistema capitalista. Y dice Marx, pues suena la hora final, ¿no? De la propiedad privada capitalista misma, ¿no? Entonces, los expropiadores son expropiados. O sea, el desarrollo de la propia sociedad capitalista, pues conduce a su negación, ¿no? Así, un lenguaje bien hegeliano, ¿no? Que ha de gustar mucho a sus críticos de Marx.
Entonces, el capitalismo pues ya conduce, ¿no?, a la necesidad de un nuevo régimen social, un régimen social socialista, que precisamente es la expropiación del expropiador, ¿no? Así como el capital expropió al mundo, digamos, podemos decirlo así, expropió al mundo para su propio beneficio, pues ahora el capitalismo tiene que ser expropiado, pero no para volver a una sociedad previa, ¿no? O sea, no es como volver a las condiciones previas, ¿no? Sino que es ahora de un nuevo sistema social basado en eso que fue creado por el capitalismo, que es la colaboración a gran escala de los trabajadores. Pero no será una cooperación a gran escala de los trabajadores en pos de esa misma, de ese mismo motor, ¿no? De la acumulación, sino precisamente en la búsqueda del beneficio colectivo, o sea, en el beneficio y la libertad de los propios trabajadores, la asociación libre de los trabajadores individuales en la producción a gran escala, la producción colectiva. Entonces, eso es el socialismo, ¿no? La concepción marxista del socialismo, ¿no? O sea, no es la vuelta atrás, o sea, lo cual sería reaccionario, ¿no? O sea, sería reaccionario volver a condiciones anteriores al capitalismo, que era lo que pretendían otro socialismo, ¿no? Hay que tener presente que Marx los veía, ¿no? Los tenía a la vista, toda esa gama de socialismos utópicos que pues estaban muy vivos, ¿no? Estaban muy presentes en el discurso político y económico vigente de esa época. Entonces, la diferencia precisamente del socialismo marxista, pues es que va más allá, ¿no? O sea, toma como premisa todo eso que fue creado por el capitalismo y que se considera un avance, pero quitándole precisamente ese contenido, ¿no? Esa búsqueda del máximo beneficio y la acumulación de capitales. Y para eso hay presente que quitar a la clase, ¿no? A la clase que acumula y explota, ¿no? En su propio beneficio. Entonces ahí está prefigurada en la cuestión de la revolución social. Entonces, pues básicamente lo dejaría con eso, la conclusión de Marx, ¿no? En el capítulo de la acumulación originaria. Sí, gracias. Pues muy bien, Gil. Pues yo creo que ya con esto nos despedimos porque ya está siendo tarde. Pues recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, que es X ahora, YouTube, también ahí tenemos nuestro canal, nuestra página web también, morenasocialista.org.mx, ahí también subimos artículos. Apóyennos compartiendo, dándole like y difundiendo el material. Si quieren participar en las charlas, pues también tenemos un grupo de WhatsApp. Aquí pueden suscribirse en el Facebook al grupo de WhatsApp. Ahí también tenemos todo. Entonces, pues sin más, yo creo que ya nos despedimos, ¿no, compañeros? Sí, Bien. Pues hasta luego, compañeros. Buenas noches. buenas noches, nos vemos.